que suena increíble, ¿verdad? Pues sí, Sócrates, uno de los pilares de la filosofía occidental, tuvo maestras. En este análisis vamos a conocer a dos mujeres extraordinarias que moldearon su pensamiento y con él el rumbo de toda la historia intelectual de la antigua Grecia. A ver, si pensamos en los grandes maestros de la Atenas clásica, ¿qué nombres se nos vienen a la cabeza? Pues sí, los de siempre: Sócrates, Platón, Aristóteles. Pero, ¿y si nos estuviéramos perdiendo una parte fundamental de la historia? Es que si vamos a los textos de la época, el mismísimo Platón nos deja pistas sobre dos figuras increíbles. Dos mujeres que, a pesar de haber quedado en los márgenes de la historia, fueron absolutamente claves en la formación de Sócrates. Venga, vamos a empezar con la primera. Hablemos de Aspasia de Mileto. Para situarnos, estamos en el corazón de la Atenas de Pericles. Vamos, en una de sus épocas de mayor esplendor cultural. Y ahí, en medio de todo, está esta mente absolutamente brillante. La cosa con Aspasia es que su posición social era complicada, por decirlo de alguna manera. Era meteca, o sea, una extranjera que vivía en Atenas, pero sin derechos de ciudadanía. Y además, era hetaira, que era una especie de cortesana de altísimo nivel, muy culta. Esto, que suena a una posición precaria, le daba en realidad una libertad que para una mujer de la época era impensable. Y es que, claro, esa ambigüedad es la clave. Al no ser ciudadana ateniense, no estaba atada a las estrictas normas de las esposas, y eso le permitió, ni más ni menos, que convertirse en una auténtica fuerza intelectual. Montó un círculo de debate, una especie de salón, al que iba lo más granado de la época, incluido Pericles y, cómo no, el propio Sócrates. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque, ojo a esto, es el propio Platón, en su diálogo Menexeno, quien pone en boca de Sócrates esta frase: aprendí retórica de Aspasia. A ver, es verdad que el diálogo tiene un tono irónico, pero que se reconozca su maestría de forma tan explícita es potentísimo. Hay que pensar en el impacto que algo así tendría en la Atenas del siglo V a.C. Era una auténtica bomba. Pero es que la cosa no se queda ahí. No era solo una maestra de oratoria. Su método, fíjate, basado en el diálogo para hablar de moral y política, era increíblemente parecido a lo que hoy llamamos el método socrático. Usaba las preguntas para que los demás llegaran a sus propias conclusiones éticas. O sea, no enseñaba solo a hablar bien, enseñaba a pensar bien. Esto la coloca en el centro del meollo, como una protagonista, no como una simple espectadora. Vale, si con Aspasia hemos visto la filosofía como algo muy terrenal, muy ligado a la vida en la polis, ahora vamos a dar un salto. Con nuestra segunda figura, la misteriosa Diótima de Mantinea, nos vamos a ir a otro plano completamente distinto. Hablaremos de metafísica, de lo divino. A Diótima solo la conocemos por un texto. Uno solo. ¿Pero qué texto? Ni más ni menos que el Banquete de Platón, uno de los diálogos más importantes que existen. Y lo curioso es que Sócrates no la menciona como de pasada, no. La presenta como su maestra, con mayúsculas, en el tema del amor, de Eros. Claro, aquí surge el gran debate. ¿Existió Diótima de verdad o se la inventó Platón? Es un enigma. Por un lado, Platón la presenta como una sacerdotisa real, pero por otro, su nombre significa algo así como la que honra a los dioses. Y su ciudad, Mantinea, suena a adivinación. Todo muy simbólico, ¿verdad? Pero bueno, sea como sea, real o no, su impacto filosófico es brutal, y eso es lo que cuenta. Y su primera lección es una auténtica revolución para la época. Ella dice que Eros, el amor, no es un dios como creían todos, no. Dice que es un daimón. ¿Y qué es eso? Pues un daimón es un ser intermedio, una especie de puente entre los mortales y los dioses. Así que el amor, según Diótima, no es algo divino y lejano, sino precisamente lo que nos conecta con lo divino. Es el camino. Y esta idea del amor como un camino, como un puente, la explica con una de las metáforas más famosas de la filosofía, la escalera del amor. Es un ascenso, paso a paso. Se empieza por lo más básico, la atracción por un cuerpo bonito. De ahí se pasa a apreciar la belleza en todos los cuerpos. Luego subimos otro peldaño y amamos la belleza de las almas, de las virtudes. Después, la belleza de las leyes, del conocimiento, hasta que llegas a la cima. Y en la cima está la contemplación de la belleza en sí misma, la idea pura, eterna. Fíjate que no se trata de rechazar el deseo físico, sino de transformarlo. Entonces tenemos a estas dos pensadoras increíbles, Aspasia y Diótima. Ambas se centran en el amor, en Eros, como una fuerza que nos transforma. Pero, como vamos a ver ahora, los caminos que proponen son muy, muy diferentes. Si las ponemos una al lado de la otra, la diferencia es clarísima. La filosofía de Aspasia está con los pies en la tierra.
Se preocupa por la ética, por las relaciones humanas, por cómo ser mejores ciudadanos, aquí, en la vida social y política. La de Diotima, sin embargo, es un viaje hacia arriba, un camino espiritual. Su objetivo es trascender este mundo para llegar a contemplar las ideas eternas. Vale, y ahora la pregunta clave. ¿Qué nos dice todo esto sobre qué es la filosofía? Porque al juntar a Aspasia y a Diótima, la imagen que tenemos de la filosofía clásica cambia por completo. Y aquí es donde su historia se vuelve, bueno, revolucionaria. Es que sus historias rompen con esa idea que a veces tenemos de que la filosofía es solo cosa de señores escribiendo tratados súper complejos. Nos obligan a abrir el foco y a darnos cuenta de que había otras formas de practicar el pensamiento. Gracias a ellas, vemos que la filosofía en la antigua Grecia no era solo una cosa de libros y sistemas teóricos. Era algo vivo, era una práctica social, era diálogo en comunidad, era una forma de educar el carácter, de buscar la sabiduría en el día a día. Nos fuerzan, en el buen sentido, a ampliar nuestra idea de lo que es un filósofo y de lo que es la filosofía. Recuperar las figuras de Aspasia y Diotima al final es un recordatorio muy potente de que nuestra historia intelectual es mucho más rica, mucho más diversa de lo que nos han contado. Y claro, te deja con una pregunta flotando en el aire, ¿verdad? ¿Cuántas otras mentes brillantes como las suyas habrá dejado la historia en la sombra, esperando a que alguien las vuelva a encontrar?